pesar de intentar ofrecer concesiones a través de programas sociales en Chile, el descontento generalizado continúa demostrándose en las calles. ¿Cuáles podrían ser las claves para entender la ira social en Chile? Esto es lo que le quiero preguntar precisamente a Sergio Ursúa, profesor adjunto de Economía de la Universidad de Maryland, quien nos acompaña desde Santiago Capital. Gracias, profesor Ursúa, por estar con nosotros. Quiero empezar con todas las acciones que ha tomado el gobierno de Sebastián Piñera. Ya dijo que se suspende la tarifa del metro, ya dijo que bajan los precios de la electricidad, ya anunció un programa nacional de lo que él llamó normalización. Bueno, toda una serie de medidas. Sin embargo, profesor Ursúa, la gente sigue en las calles. ¿Qué le falta hacer a Sebastián Piñera para poner fin a esta crisis? Bienvenido, lo escucho. Buenas noches, Rafael, muchas gracias por la invitación. Bueno, hoy día la verdad que Santiago, yo tuve la posibilidad de caminar por el centro de la ciudad y hay un sentimiento de más normalidad. Creo que la ciudad está empezando a moverse, la gente está empezando a sus rutinas diarias. Creo que el presidente con su conjunto de propuestas lo que necesita es tiempo. Todo sugiere que la normalización de las actividades, las medidas del presidente tendrían empezar a tener algún tipo de efectividad. Y en la medida que eso avance, probablemente nuevas mociones parlamentarias, algunas de ellas ya han empezado a analizar, a aparecer, y nuevas iniciativas del Ejecutivo, el presidente, también van a venir a alguna forma a compensar este malestar social que de alguna forma hemos estado observando durante los últimos días. Profesor, ¿le sorprende la forma como empezó todo esto? Hay que recordarle a nuestros televidentes que no están en Chile y que quizá no estén tan familiarizados con la situación de que todo empezó con un relativamente modesto aumento a las tarifas del metro. Al principio eran estudiantes de colegio, se unen los de universidad, se unen otros sectores sociales y se convierte esto en la peor crisis que ha visto Chile quizás desde la dictadura. ¿Por qué estalló y precisamente en este momento? ¿Por qué tenemos esta crisis, profesor? A ver, yo creo, Rafael, que hay un elemento que es esencial entender. En lo que gatilló realmente la situación que tenemos hoy día son actos concertados de violencia que van mucho más allá de los eventos que tú describes. En la ciudad de Santiago hubo quema de estaciones de metro, un número importante de estaciones de metro, ha habido quema de supermercados, ha habido quema de edificios, y esas son situaciones que son difíciles de entender como hechos fortuitos que vengan simplemente del malestar del ciudadano promedio. Creo que ese es un elemento que hay que tener en consideración. Sí, le entiendo. Bajo investigación y esperamos tener alguna certeza respecto a cuál es el origen de ese nivel de violencia que no habíamos visto nunca desde el retorno de la democracia. Eso es correcto. Si le entiendo bien, profesor, entonces lo que usted sugiere es que no solamente se trataba de manifestaciones legítimas, sino que también, aprovechando el caos generalizado, hubo un elemento del crimen que se infiltró en esto y por eso estamos viendo la situación que estamos viendo. ¿A eso se refiere, profesor? Creo que hay dos elementos que es muy importante distinguir. Uno son hechos que son aparentemente, a la luz de la evidencia, concertados, que no responden a un malestar social y que han aprovechado de alguna forma la problemática social que Chile ha enfrentado en su historia. Esto no es ninguna novedad, para efectos de desestabilizar al país. Esa creo que es de alguna forma la lectura que a una semana de haber comenzado los hechos uno podría resumir. Esto es un fenómeno en evolución. Constantemente tenemos nuevas novedades, nueva información, pero en principio, te insisto, creo que son dos elementos distintivos que corren por carriles completamente distintos y que tienen soluciones que son completamente distintas. La violencia es el control del orden, la vuelta al Estado de Derecho, y las demandas sociales, que son elementos de largo plazo que el país necesita trabajar, ¿cierto? Sí. Y que es un elemento que históricamente ha caracterizado a la sociedad chilena. Creo que juntar los dos elementos es confundir un poco el análisis de fondo, Rafael. Ahora, profesor, ha habido descontento por mucho tiempo. A mí me tocaba ver, por ejemplo, protestas estudiantiles 2013, 2014, 2015, que de cierta manera no eran generalizadas como las de ahora, pero sí muy importantes y donde había grandes destrozos también. Incluso este mismo verano
hubo, bueno, verano para este lado del mundo, para el hemisferio norte, Sí. el invierno para Chile, hay que recordar la gran diferencia ahí. Había protestas, sobre todo después de que se dio a conocer que una ex esposa de un líder del Partido Socialista estaba recibiendo una pensión que equivalente en dólares era algo así como de 7.800 al mes, cuando muchos chilenos viven con unos 340 dólares al mes. Entonces, ¿por qué en este momento crucial, profesor? ¿Por qué en el mes de octubre? ¿Por qué no sucedió antes? ¿Por qué no sucedió después? Es que creo que estos fenómenos de marchas, muchas de las cuales hay que considerar, son pacíficas, Rafael. Aquí Sí, la violencia, el lumpen, la delincuencia y la criminalidad no caracteriza a la sociedad chilena. Eso es muy importante de reconocer. Esto es un proceso que tiene larga data, incluso antes de las fechas que tú mencionas, en la primera administración de la presidenta Bachelet, ya existieron manifestaciones importantes que han ido sumándose en el tiempo. Y lamentablemente la clase política no ha estado a la altura de las circunstancias para poder resolver algunos de estos problemas que ya han sido documentados en la literatura hace bastante tiempo en Chile, que son productos de un proceso de crecimiento y progreso económico muy importante, un crecimiento importante de la clase media, una reducción impresionante de la pobreza, pero que obviamente requiere todavía resolver los problemas de desigualdad que históricamente han caracterizado a la sociedad chilena y a toda la sociedad latinoamericana. Y es en ese proceso que nosotros nos encontrábamos cuando tenemos estos actos de violencia que yo mencionaba anteriormente y que han sido de nuevo, han gatillado un malestar, si tú quieres, de la sí. población que se ha venido a demostrar como se había demostrado en el pasado, pero con mayor frecuencia, ¿cierto? Y lo que estamos observando durante los últimos días, te digo, las últimas 48 horas que yo he estado acá en Santiago, y la verdad que es un proceso de normalización. Que creo que eso se va a empezar a cuajar, eso va a empezar a producirse con mayor claridad en los próximos días. Y una vez que eso se concluya, ese proceso, probablemente será tiempo de separar la paja Sí. del trigo, poder analizar las dos dimensiones del problema que yo te menciono y tomar medidas para poder resolver ambos problemas.